Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Volvemos a empezar porque me estoy escuchando los gritos allá afuera. Escuchamos la hinchada de estudiantes. ¿Estamos en el aire? Ah, mira vos. ¿Estás? Caramba, sí, lo que pasa es que me escuchaba los gritos allá de afuera, por eso. Discúlpeme. Bueno, esto es así, esto es un podcast, video podcast, pónganle el nombre que quieran. Hoy estamos con Roberto Marquínez, alias el Llego Tarde. Ah, qué vivo. Muy bien. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué Buenas tal, tardes. Marcelo Lozano? ¿Qué dice usted? Bien, hoy trajimos a mi viejo y querido amigo Fernando Domínguez para hablar de mercados cripto y me dijo, te voy a llevar a una celebridad. ¿Por qué no me la presenta la celebridad? Qué bueno. No sea egoísta. Bueno, hola a todos, buenos días. Sí, el nombre es Fernanda Schupet Ewing, es la CEO de Crypto Market, una de las exchanges más renombradas de Latinoamérica. Está de visita por Argentina, ella tiene base en Dublín. Apá. ¿A Y dónde? es Perdón. Dublín, Ah, Irlanda. Dublín 480. Está acá nomás, está acá Muy bien, nomás. acá a la vuelta. Sí, Sí, y como muy siempre, bien. como siempre la presento, tiene un defecto. Es abogada. Especialista en regulación internacional. Tremendo. No, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sabe mucho. Muy bien, muy bien. Encima, Eh, fueros internacionales, así que se mueven Sabe, grandes... sabe, Muy sabe. bien, Más allá de muy la bien. broma que yo hago, está en el lugar correcto, en un Ujú. mercado complejo, y si no sabes de este tema, estás en un problema. Así que nada, toda su atención. Y está en el momento correcto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Marcelo, Roberto por la invitación. No, Es por realmente favor. un lujo poder compartir con ustedes el día de hoy y hablar de cripto, que siempre es lindo, sobre todo en América Latina. Sí, claro. Sí, ¿no? Es un problemita hablar de cripto porque a veces políticamente parece libriano. Y sí, puede sonar complejo, pero yo creo que gran parte es el no entender. No entender en qué contexto estamos, no entender a qué nos atenemos, pero con un poquitito de información, la verdad es que nos puede solucionar muchos problemas y sobre todo si sacamos todo lo que son los contextos, más bien, yo te diría casi, porque ya dejan de ser polémicos, pasan a ser cotillón, el que se han estado viendo en prensa. O sea, Tuve esa impresión yo, sinceramente. Pero ¿por qué no nos aclarás desde el punto de vista legal por qué es cotillón? a ver, porque Te lo digo en porteño, ¿viste? Vos dijiste cotillón, yo digo cotillón. Bueno, pero- potato. En Dublín hablamos así. Sí, bueno, donde me pongan nos arreglamos, eso no es problema. Eso es bueno. Mira, porque yo creo que cuando uno hace un postmortem de un caso, hay que mirarlo con los que lo hubiéramos visto antes de la reflexión periodística. Entonces, en Perfecto. este caso en particular, más allá del nombre del caso, mirando el protocolo, mirando los papeles, mirando el white paper, mirando la parte técnica, era un protocolo que pasaba un due diligence a nivel europeo, sin problemas. Estaba en estándar de industria. Bien, Entonces, el primer punto ¿es una estafa Ponzi? No. bien. Porque si nosotros miramos con claridad ese proyecto, si me hubiera llegado sin los titulares, es un proyecto que quizás habríamos listado. O sea, si lo miramos es un proyecto además técnicamente hermoso. 50% para distribuir en microemprendimientos, en una zona que se caracteriza por su empuje, por su creatividad, por la avidez de hacer cosas nuevas, un 20% para la administración y para el pago de los costos, un 30% para mercado secundario, cosa que la gente no quedara atrapada dentro del protocolo. Es un muy buen estándar desde el punto de vista económico. Se habían cubierto las bases para un proyecto razonable. O sea que como lanzamiento, desde lo ético, desde lo que importa a la Lo parte... normativo. Claro, está perfecto, estaría bien. Era un proyecto que vuela. No, Bien. si tú lo ves, no es como que escribieron en un boleto detrás del colectivo algo y eso lo estaban O vendiendo. sea, estuvo bien anunciado en todo caso. Claro, o sea, mirándolo, sacándole el ruido, Sí, sí, está mirándolo, claro, está claro. es un proyecto que además en el contexto de América Latina se ve hermoso.
Porque Bien. tenía un sustento de superación de pobreza, además. O sea, tú lo ves y es lindo, es un proyecto del que te podrías enamorar si te llega al escritorio. Ahora, ¿qué falló? Yo creo que hubo un error, y acá puede que el no ser argentina me dé una perspectiva distinta, pero creo que fue un error de community manager. Porque acá, saquémosle la parte pública. Sí. Si es que una persona influencial en un espacio Ujú. emite cualquier tipo de opinión en el mundo cripto, eso genera que los seguidores de esa persona tomen acción. Cuando una persona influencial dice, este proyecto es un proyecto interesante, vamos a comprar porque algo debe haber analizado. Desde ya. Por lo tanto, el alza de precio se ve ahí como algo razonable. Si es que yo soy un community manager y veo que esta es la reacción que genera un posteo, me asusto y lo borro, que es algo que puede ocurrir, genera un desplome que no es un reg pull. Claro. Entonces, yo no sé lo que va a decir después la justicia, lo que van a definir en las investigaciones, pero si hacemos un postmortem de algo que normalmente, sin mala fe, se pudo haber dado en una oficina, este es un caso que tiene explicación. Bien. Sorprendente. No lo teníamos desde ese lado. Parece totalmente razonable, aceptable y perfecta explicación. Ahora, Pero- vamos a ver si eso es lo que ocurrió, pero Claro, desde obviamente. afuera, sin prejuicio, eso le pudo haber pasado a cualquier influencer. Bueno, otra visión, Marcelito, no teníamos eso. Interesante, la Muy verdad que interesante. Clarísimo, Fernando. Yo desde la parte tecnológica realmente lo creí una pavada en donde no tenía sustento desde lo tecnológico todo lo que estaban sosteniendo, pero bueno, no tenía una explicación tan clara como la tuya, Claro. que realmente pone luz sobre lo oscuro. Cuénteme, me han contado que en el Palacio Libertad hubo unas charlas de cripto y hubo una buena un buen auditorio y una buena presentadora. Sí, ya volvemos con la CEO de Crypto Market de nuevo. Opa. Siempre le hago bullying. Te van a hacer trabajar, Fernando. Sí, todo el tiempo. No, la verdad participamos de un evento que se realizó martes y miércoles en el Palacio Libertad. El evento se denominaba Merge. Es un evento que se realiza entre Europa y Buenos Aires, entre Madrid y Buenos Aires, con representantes de empresas europeas que quieren relacionarse con empresas en Latinoamérica y a la inversa. Se realizó el año pasado en Madrid, se realizó este año en Buenos Aires y se vuelve a repetir en octubre en Madrid. Crypto Market también va a estar otra vez en octubre representando al sector de criptomonedas en Madrid. Estuvo interesante, fue muchísima gente. Desde el lado de Crypto Market, Fernanda participó en 3 ponencias individuales. Una sola individual y en otras como panelista. Y nos sorprendió la calidad de la gente que estuvo, el nivel de reuniones que tuvimos. Nosotros nos enfocamos muchísimo en tener reuniones con reguladores. Fernanda estuvo muy enfocada en reunirse con la gente de la CNB, Banco Central. Qué bueno. Sí, y fueron muy buenas reuniones, gentes de bancos internacionales también. Y realmente tuvimos mucho fit. Realmente nos fue muy bien con ellos porque nos permite tener una mejor relación en cada uno de los países donde Crypto Market quiere desarrollar mercado. Bueno. Y permitimos mejorar el networking que teníamos. En esta nueva etapa que está pasando Crypto Market de crecer en negocios, en diferentes tipos de líneas de negocios, así que para nosotros fue excelente. La verdad que fue una semana agotadora. Fueron días larguísimos, con reuniones que terminaron hoy también, que hemos seguido generando, hemos cancelado reuniones porque no nos daba tiempo, pero muy interesante. Una pregunta, ¿cómo está Latinoamérica respecto a todo el contexto en el que se mueven ustedes, obviamente, con todo esto que acaban de presentar, ¿no? Estamos notando cambios en muchas jurisdicciones, en muchos países. Nosotros estamos trabajando específicamente en algunas regiones donde todavía no se ha comenzado a desarrollar y entendemos que es el momento de estar, donde está comenzando todo este proceso.
Argentina tiene una característica muy especial. Nosotros con las criptomonedas lo que hacemos es básicamente es ahorro. No estamos todavía consumiendo con criptomonedas. Lo estamos usando al criptodólar o al USDT como una moneda de ahorro, reemplazando al dólar billete. Y hacia allá vamos. Vamos a hacer el modelo de que en el resto de los países se empiece a utilizar como una moneda de cambio, y hay países que requieren atención hoy. Que necesitamos o sea, el tema de la idea de llevarla hacia una moneda de cambio, en general, ¿no? Viene más pesado que el vínculo con el ahorro. Sí, las regulaciones te están llevando hacia allá. Fíjate que Argentina te está permitiendo ahora utilizar otras monedas de cambio para poder comercializar. Entonces eso va a hacer que en algún momento va a haber un vuelco. No va a ser mi mamá, no va a ser una persona por encima de 50, pero sí todas las personas de la generación nueva van a empezar a utilizar eso como moneda de cambio, porque ellos ya lo están utilizando. Sí, lo están naturalizando como algo... Sí, el cambio se viene. El tema es que hay que estar preparado para que eso suceda, y hay que armar las infraestructuras para que en todos los países también suceda de esa manera. Y en el caso de CryptoMarket estamos trabajando mucho en el modelo de cross-border, que es lo que va a estar sucediendo, está sucediendo hoy, pero va a ser mucho más natural en los próximos meses. Bien. Aquellos que tenemos más de 50 tenemos ese tema desde el Bretton Woods, que sacamos el dólar, como el oro como respaldo, y salió Nixon y dijo, y ahora vamos a respaldarlo nosotros, y resulta que los mercados se fueron para arriba. O sea que fue incierto todo, porque cuando todo el mundo esperaba otra cosa, y con esto pasa lo mismo, porque todo el mundo habla de la inseguridad o no respaldo o lo que fuere, pero bueno, de algún modo u otro avanza, se instala. Y nos cuesta a los mayores, pero se instala. ¿Qué me pueden contar respecto a lo que es la seguridad o lo que hay atrás de todo esto, ¿no? Mira, yo creo ahí, Roberto, que hay un tema a entender. Cuando hicimos el cambio de padrón oro a dólar billete y después de dólar billete a billete emitido por los bancos centrales, estábamos hablando de solo un canal de cambio. Exacto. Cuando hablamos de activos digitales, tenemos varias familias y cada una se comporta distinto. Porque por una parte tenemos algunos activos que están respaldados en oro, en proyecto físico, en proyecto tangible, y que el valor de esos activos va a ser el del proyecto, el del oro e incluso el del dólar que tengan en custodia. O sea, se parece mucho a lo que fue ese primer paso. Ese primer paso, o sea, la etapa entre la Segunda Guerra y el 70. Exacto. Bien. Paralelamente tenemos otros activos digitales que están en la misma etapa que está el billete hoy. Que ahí tenemos Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, porque ellos tienen respaldo en bienes y servicios que se están transando todos los días, pero en estos activos digitales, que es lo mismo que vamos viendo en lo que es el dinero real o físico hoy día. ¿Podemos tener algún ejemplo real de estos activos que me mencionás? Por ejemplo, hoy día hay contratos de incluso constitución de sociedades que el capital está completamente respaldado en Ethereum. Bien. O que está respaldado en Bitcoin. Sí. Y por lo tanto, al poder comprar y vender pagando en estos activos, si bien hoy día es permuta jurídicamente hablando, claro, sí tiene el mismo valor subyacente que podría tener un peso argentino, que podría dólar, tener. Claro. Entonces ahí estamos en esta línea. Donde estamos en la parte ignota son los protocolos de proyectos, de servicios intangibles, que son los que están generando ruido. Esto que puede ser humo o puede ser la mayor inversión de la vida. Claro. Ahí es donde nos falta. Podemos salir para un lado o para... Quiero que me saques de una duda. ¿Cuál fue tu ponencia de hoy? La ponencia fue regulación y confianza, el cómo hacer el traspaso desde un mercado cero regulación, que es el que hemos tenido en América Latina, a la construcción de un mercado que se parece a lo que fueron los mercados de valores. Es decir, cómo pasamos de 0 a 100 desde la fintech, porque nosotros tenemos una cultura de libertad. O sea, ¿cómo lo hacemos para que el tomar toda esta regulación efectivamente la cumplamos? La podamos crear, la podemos armar en nuestros procedimientos internos de tal manera que generen un cumplimiento y además básicamente se proteja a los clientes, que es lo que más importa. A nivel normativo, ¿cómo estamos nosotros? Acá puede que nos sorprendamos de nuevo. ¿Sí nosotros, Argentina? O... Sí, Argentina.
Argentina, yo te diría que la norma que aprobó el CNB hace 2 semanas es lejos la mejor norma que he visto en América Latina. Ah, qué bueno. Lejos. Porque no es una norma teórica, es una norma de calle, es una norma que se nota que el regulador hizo entrevistas, revisó cómo se estaba operando, vio dónde estaban los baches y lo incorporó en una norma corta, precisa, muy puntual desde el punto de vista operativo, no un testamento teórico, no lleno de manuales y de dificultad. Trataron de hacerlo lo más simple posible, independientemente que su implementación va a generar costos en la industria que muchas empresas no están preparadas. Bien, pero eso claro. es cualquier regulación. O sea que estamos hablando de algún modo u otro con todo esta corriente que viene de tokenización. O sea, este sería una plataforma para eso, para la instalación de activos que pueden llegar a ser... No para tokenización, sino No. que vamos un paso antes, para la infraestructura necesaria para después poder listar tokenizaciones. Bien, bien. Es para el marco. Pero bueno, viene en ese camino. Digamos. Viene en ese camino. Bien, perfecto. Te hago una pregunta. ¿Qué impacto tuvo la toma de posición en cripto de Estados Unidos? ¿Qué impacto tuvo en el mercado? Mira, tengo una duda razonable, porque cuando tenemos el cambio de gobierno en Estados Unidos sube muchísimo el valor de ciertos activos digitales, sube Bitcoin Sí, sí. como Fue gran notable, icono. sí. Pero el movimiento fue inusual. Ajá. La prensa partió planteando que esta alza de Bitcoin tenía que ver con la confianza del mercado en el gobierno de Trump. Pero lo normal es que cuando Bitcoin sube en paralelo con USDT y con otros stablecoins. O sea, tú ves una correlación de las cripto que se van moviendo juntas y no la hubo. Solo subió Bitcoin, que era la más vistosa, y se dio con que hubo compras muy grandes de Bitcoin en ese tiempo. Y a los meses baja de manera bastante fuerte por ventas también muy altas. Lo que me hace pensar que eso fue más bien manipulación de precios de mercado para poder... Las ballenas se estuvieron jugando. Sí, no, esos claro. fueron amigos que Eso estaban... fue cuando se ganó la elección, ¿no? Y cuando se tomó el gobierno. Cuando se tomó el gobierno. En ambos casos En ambos hubo dos. compras grandes, o sea, típico comportamiento ballena. No he seguido un poco, está bien, clarísimo lo que decir, pero no he seguido lo que ha ocurrido con estas idas y vueltas del presidente Trump con las sanciones que le quiere poner a aquellos que llevan productos a su país. Va bien, no sé cómo se ha movido el mercado con eso. Es que en general yo te diría que el mercado se ha movido, pero las inestabilidades que se han ido dando tienen que ver más que todo con compras y ventas. Siempre algún te mueves el mercado, sobre todo si es Elon Musk el que está hablando. Sí, claro. Pero Trump habla todos los días, entonces también es una constante. Está al tirando final. bombas todos los días, va bien. Y firma todos los días. Claro. Sí, firma órdenes ejecutivas. Sí, es tremendo. Estamos Pero viendo. bueno, ¿cómo ves para lo que es la industria argentina este amanecer cripto que se está empezando a dar con estas normas que vos decís que, bueno, habilitan a un juego un poco más dinámico dentro de América Latina? Creo que Argentina nos va a dar un espacio interesante de crecimiento, pero todavía hay que ver cómo se van a comportar los bancos. Los bancos. Los bancos. Bien. Porque se espera que los bancos se abran a cripto. Y acá tenemos un problema que no es un problema de Argentina, sino que es un problema que se da en general en todos los países, que es que el dueño de la infraestructura básica para que tú trabajes pasa a ser tu competencia. Claro. Y ahí el tema se nos complica mucho, porque cuando los bancos entran en la industria fintech de manera paralela, tienen la lista de clientes de todos sus competidores porque nosotros estamos obligados a abrir cuentas bancarias. Claro, tenemos la obligación de hacerlo, es verdad. Entonces, al final, eso es lo que realmente va a determinar hacia dónde se va a mover el mercado en el mediano plazo. Si la autoridad es capaz de generar una normativa que proteja a la fintech del mal uso de las bases de datos que potencialmente puede dar la industria bancaria, o si es que, por ejemplo, la Asociación de Bancos da un paso adelante y dice, mira, esto es el protocolo de buenas prácticas que nosotros recomendamos para proteger que ambas industrias sobrevivan juntas,
se puede cambiar el juego de manera bien interesante. Qué bueno que no estás en el país. Lo acabas de decir perfecto. Me encantó lo que acabas de decir. Esto es realmente un tema que va a venir, que se está instalando, que empieza a correr. Los bancos ya han salido a la cancha de algún modo. Pero fue lo que estuvimos hablando en el Merge. Fueron parte de las conversaciones justamente este cambio de posición y hacia dónde se debería suceder ese cambio. Claro. O sea que ya está instalado el tema. Solo que tiene que suceder, nada más. Sí, claro. Yo te cuento, siempre cito a mi madre en todos los podcasts que hacemos. Mi madre fue siempre una especialista de poner a los billetes violeta, de tanto que los apretaba y los guardaba, ¿no? Cambiaba el color. ¿Cómo hacemos para cambiar la cultura general y que esto pase a ser una conversación normal, comprensible, explicable para la gente y que no sea una conversación de cierta élite que lo que hace es marcarte el límite? O sea, yo te soy sincero, trabajo en ciberterrorismo, trabajo en cibercrimen, entiendo cosas complejas. El mercado cripto no lo entiendo. Es más, puse alguna chirolita ahí para ver qué pasaba y cada vez la chirolita es más chiquitita. La estoy buscando, ¿viste? Con lupa la busco ahora. Sí, se lo vi. Y sinceramente, no es que uno se sienta un tonto, pero es un mercado complejo. ¿Cómo se baja a tierra ese mercado? Mira, nosotros llevábamos en Crypto MKT los últimos 2 años pensando eso. Y en el segundo semestre vamos a comenzar el lanzamiento de una serie de productos que venimos diseñando que son pensando en el usuario, porque hasta ahora la industria, y me incluyo dentro de esto, hemos pecado de una soberbia que no tiene límite. Nuestra gente no es una élite. Nuestra gente pasa hambre, nuestra gente tiene problemas de urgencia, no tiene tiempo para sentarse a ver un corto en YouTube para entender cómo se mueve Bitcoin. O sea, es no entender la realidad del continente el esperar eso. No te quiero contradecir. Yo ya vi como 400 videos y todavía no lo entendí. Claro, porque además los videos son para sentirse uno importante mientras lo está grabando. Sí. Entonces es más un boost del ego. Totalmente. Bueno, el ego juega un papel importante en la comunicación. Bueno, en este espacio intentamos, yo por lo menos de mi parte, que soy un representante del sector PYME, tratar de bajar a tierra todo lo tecnológico, ¿no? Para poder ponerlo en uso, o por lo menos en un entendimiento normal de una persona que está hoy llevando adelante una pyme tradicional en la Argentina. A veces me cuesta a mí, así que no lo puedo trasladar, naturalmente, ¿no? Pero venimos, como dijiste hace un rato, de 0 a 100, pero de una manera estrepitosa. Y esto, no tenemos un tutorial que nos enseñe a decir, bueno, esta es la parte 1, mañana ve la parte 2. Todavía no tenemos acceso. Es que no tenemos que tenerlo. Lo que necesitamos es que nosotros como industria, y es como hemos estado trabajando el tema de usuarios para esta línea de productos nuevos, el usuario tiene que tener su problema resuelto. Lo que tenemos que darle es un caso de uso de, mira, tu problema es remesa internacional para que le llegue billete a tu mamá en el país de al lado, ni un problema. Tú apretas un botón y entra por aquí, sale por allá, le llega y la tasa es esta, punto. Y lo que pasó en el BAC, yo todavía no entiendo cómo mueven el SWIFT los bancos. Y no necesito saberlo, necesito saber que pido que se mande y llega. No hay más. Claro. No necesito saber otra cosa. A esta altura de la tecnología, naturalmente, debería ser así. El resto es una exquisitez. Entonces, si estamos hablando de pymes, perfecto. ¿Dónde están los dolores de las pymes? Nos acercamos como fintech y vemos cómo, mezclando la tecnología, le entregamos algo a la pyme que le sirva, que le agregue valor, pero no le dé horas de tutoriales que no vale la pena que tomen. Nos costó saber que después del Banco Central venían los bancos, ¿sí? Que nos aferramos a eso por años. Algún día apareció la CNB con el mercado de capitales, con una nueva ley. ¡Upa! Hay una alternativa acá. Y todavía no lo terminamos de digerir y ya aparece esto que no sabemos cómo manejarlo o cómo integrarlo a este esquema del día a día nuestro, ¿no? Y no tenemos por qué. Bueno, uno le pone toda la onda, todo un esfuerzo para llevarlo, pero bueno, cuesta. Pero bueno, sabemos que está y lo tenemos que tomar, lo tenemos que aceptar. ¿Sí? ¿Cuáles son los planes que tienen para desarrollarse de acá a 2026?
Porque a mí, sí, ¿no? Demasiado trabajo. Mucho tiempo. No. Para esto es mucho tiempo. No, lo que sí está claro que hay que, por nuestro lado estamos haciendo un cambio importante en el foco del negocio. Estamos yendo hacia mercados que permitan aumentar el volumen transaccional, poder cruzar las fronteras, que una pyme pueda comprar productos y servicios a otro país de una forma simple, sencilla, transparente, y estamos trabajando en pos de eso. Pero para eso también nosotros tenemos que terminar de construir las rutas de infraestructura para que puedas enviar dinero a Bolivia, a Paraguay, a Brasil, bien, a Chile, a quien sea, de una forma simple, sencilla, transparente, apretando un botón y mandando al otro la cuenta bancaria de tu cliente o proveedor en Perú. Perfecto. Entonces, en ese camino es donde estamos empezando a trabajar las alianzas estratégicas, mejorar nuestra relación con los bancos centrales de cada uno de los países, hacer alianzas. Ese va a ser el desafío de este año, para que el próximo año, justamente con este roadmap de nuevos productos que se están desarrollando, estemos en plenas facultades para poder ponerlo en marcha. ¿Podría interactuar, ya que hablábamos de los bancos, ¿no? Como partner de un banco? Ese es uno de los productos para terminar de desarrollar este año. Y que el banco sea un socio de una compañía cripto, en la cual el banco ponga lo que tiene que poner y una compañía cripto ponga lo que tiene que poner. Y sean competentes. Las características de, así como vos lo denominaste, la compañía cripto, ¿cómo sería? ¿Una fintech? ¿No? ¿Qué es? Sí, es una fintech que te va a dar la liquidez en la moneda cripto que el banco hoy no la tiene. Pero es una compañía como una sociedad anónima, una fintech. ¿Cuál es la característica? Tiene la misma estructura. Tiene exactamente la misma estructura que una fintech, pero especializada en criptomonedas. En criptomonedas. Básicamente eso, y lo que utiliza como ¿Alguna de las estructuras ya existentes puede adaptar esto o tiene que crearse algo nuevo, una estructura nueva? Algo? No, es que hoy prácticamente ahí tenés muchísimas compañías en Argentina, es uno de los países líderes en empresas de criptomonedas. Tenés muchísimas compañías que tienen esa misma infraestructura, ese mismo espíritu emprendedor, y todas están desarrollando lo mejor que pueden este mercado, tratando de llegar mejor al cliente, que pueda ser cada día mucho más sencilla la interacción. Como siempre digo, mi mamá, como tu caso, yo siempre pongo el mismo ejemplo, le tiene que ser simple y sencillo poder interactuar de esta manera. Hoy mi mamá no es una comparadora de criptomonedas, pero tuvo que empezar a adaptarse en poder copiar y pegar un CB corta U, un alias y demás. Todo un proceso. Este proceso debería ser simple, más sencillo, y en el mundo de las criptomonedas debería ser de la misma manera. Y hacia allá vamos. Bien, lo bueno es que la herramienta sigue siendo el teléfono. Así que siempre. Para aquellos que se van adaptando de a poco a todas las aplicaciones, Sí, a nivel empresa, por ahí vas a tener otro tipo de herramientas que se utilizan con una computadora, porque tenés más volumen transaccional, mayor cantidad de operaciones. O sea, yo desde mi teléfono puedo hacer 1, 2, 3, 4, 10. No es tan complejo, pero cuando tenés una empresa y tenés que pagar 100 proveedores, tenés que pagar nómina, tenés que pagar otro tipo de servicios, necesitas otra herramienta para poder listar o automatizar los pagos a través de APIs. Bien. Bueno, cierro el paréntesis pyme para no aburrirlos con temas que por ahí para ustedes están en un nivel... Pero es un foco para nosotros. Pero yo lo que quiero es trasladar un poquito a la audiencia que esto tiene una respuesta de algún modo. Claramente, más allá del 26, hay un futuro en esto, hay un desarrollo. Ustedes lo están viendo y lo analizan por lo menos. ¿Cuál es la carrera? ¿Cómo viene hacia Latinoamérica respecto a... Digo Latinoamérica porque veo que se está integrando de un modo comercial, digamos, el e-commerce y demás. En Latinoamérica se está integrando mucho. Lo veo por ahí en los otros países, porque todavía nosotros con el corralito, mejor dicho, con el cepo, estamos todavía trabados con algunos aspectos. Pero veo una integración comercial en toda Latinoamérica y creo que es un gran mercado. Entonces eso obviamente tiene que traer como consecuencia esto como disparador, ¿no? Esto va a tener una herramienta, así como lo expresaron los dos, que vas de un país a otro en un clic. Me imagino que va a crecer como mercado. Mira el caso de Pix. Creo que Pix es un buen ejemplo. Pix es una forma de pagar en Brasil. Sí, sí. Entonces, sí. Argentina, hoy vas a la calle Florida y podés pagar con Pix. Sí, lo he visto. Podés cambiar tus Pix por pesos argentinos.
Entonces, ya Argentina de alguna forma lo está tomando, pero también lo está analizando Paraguay, también está analizando Bolivia tomar PIX. El mismo PIX. El mismo PIX, exactamente, el mismo bien. protocolo. Entonces, Bien. va a suceder que en toda la región, en algún momento, vamos a llegar a un punto de intercambio. No sabemos si va a ser PIX, no sabemos si va a ser CB corta U con QR, no sabemos. Alguno va a dominar o alguno va a ser común. Bien. Por favor, no pongan QR. Todo lo que vos quieras, no lo voy a determinar yo. No, Yo me tampoco. imagino. Me imagino. Pero sí lo evalúa como una opción, podría ser una alternativa, claro. Lo van a hacer los reguladores, no vamos a hacer Por nosotros. una cuestión de presencia y cantidad de gente y de usuarios, PIX viene en carrera, se está instalando de modo... Sí, ok, entiendo cuando te referís por la inseguridad del QR y demás, Claro. pero eso lo van a hacer los reguladores, los que lo van a analizar. Hablando de reguladores y aprovechando tu experiencia normativa, la normativa está dada desde un punto de vista de seguridad de forma bastante floja. Hoy en día, por ejemplo, vos certificás PCI DSS y terminaste la certificación y nos vemos en Disney el año que viene, porque no tenés un auditor en el medio que esté certificando que lo que vos decís que hacías lo sigas haciendo y que cumplas con las normas de seguridad. ¿Qué tipo de normativa crees que, o qué tipo de certificación haría falta para crear un mercado que sea competitivo con la fintech de dinero, te estoy hablando, no de cripto, que haga creíble la operación, que la haga sustentable a nivel seguridad? Hoy yo, por ejemplo, tengo mi banco que me dice todos los días, saca modo, te doy 30% de descuento, 40% de descuento. Y yo no pongo un peso en modo ni por error. Y así con ninguna otra billetera. Entonces, me gustaría saber, desde el punto de vista normativo, cuál es tu opinión y a su vez también cómo hacemos creíble a esta industria. Mira, yo creo que la solución no es normativa. Apá. Acá es raro. Porque si tú no estás convencido de invertir en seguridad, ninguna norma te va a obligar como empresa realmente a hacerlo. ¿Te diste cuenta? La Perdóname. perfecta definición de todos los programas que hemos tenido hasta ahora. Te, la te- única. te voy a interrumpir porque vivo diciendo, acuérdense que seguridad no es gasto, es inversión. Sí, señor. Sí. Sí. Y tienes que estar convencido de que Claro. eso es necesario. Yo creo que el mejor trabajo de convencimiento lo han hecho los hackers. Porque el nivel de ataques que sufre la industria, sobre todo de casos de phishing, de suplantación de identidad, de fraudes digitales, Sí, señor. que te afectan la marca y la credibilidad, eso es lo que nos ha obligado como industria a incorporar biometría, incorporar más allá que la selfie, que los protocolos de customer para validar identidad, el mejorar las páginas, el hacking amigable, el mover los servidores a lugares que sepamos dónde quedan en el mapa, un montón de cosas, porque antes era el Detalle, servidor ¿no? podía estar en África, Totalmente, claro. hoy día no. Claro. Por el respeto que tengo a África, pero hoy día no, te preguntan, bueno, el precio cambia dependiendo de dónde quiere el servidor. Si es un país ubicable que me da sensación de seguridad, si más o menos el idioma lo he conocido, lo he escuchado, ahí ya va más el tema de las ubicaciones. Pero esas son decisiones que toma el senior management de la fintech cuando ya lo pasó mal. Cuando ya tuvo reclamos de clientes, cuando ya se dio cuenta que en LinkedIn estaban apareciendo personas con el logo que no estaban contratadas, cuando ya intentaron el típico fraude de mandarle al CFO el mensaje de uno de emergencia pidiendo que se transfieran criptomonedas y todos los protocolos funcionan, es obvio que esto no fue, esta no es la foto, no es el teléfono. Es la experiencia la que te lleva, porque ciberseguridad es algo que tiene que estar en el core. Es tan importante como el producto. Sí, si no señor. tienes una concha vacía para los clientes, si no eres capaz de proteger a tus clientes, no debieras estar abierto. Claro, porque en realidad vos lo trasladás. Eso en Te teoría protegés vos, pero lo trasladás al cliente. en teoría estamos totalmente de acuerdo. En la práctica no siempre se da. Es un aprendizaje. Hoy te das, mirá, para contarte, inclusive Fer lo estuvo viendo. Hicimos una plataforma de tarjetas de crédito robadas y los bancos te dicen, no, deja, no vengas, ¿para qué?
O sea, entendimos en un punto donde los hackers estaban validando las tarjetas de crédito para que suban de $5 a 50 y pudimos encontrar millones de tarjetas de crédito. Cuando te digo millones, más de 20. Ujú. Y vos vas al banco y le decís, che, mirá, tengo esta información, podés bajar tus tarjetas de crédito de Argentina, y había casi 1 millón. Y no, me voy de vacaciones mañana, no vengas. Entonces, el concepto de seguridad es muy vidrioso. Y cuando ves la cantidad de estafas que están ocurriendo en todos lados, en la práctica, en el llano, en la gente común, decís, nadie los está protegiendo, nadie los está teniendo en cuenta. Hoy te dicen, tené las cosas en tu teléfono. Y no te dicen, ponele un antivirus pago, porque si el antivirus es gratis, el precio sos vos. Hace bien las cosas, usa una VPN cuando te conectas en un bar. Todas cosas que para nosotros son ya estúpidas de lo básicas que son, pero la gente no las sabe. No, en general no. ¿Entendés? Entonces, realmente me encantaría conocer cómo van a hacer para que el ciudadano común confíe. Confíe en como dijiste vos. De un lado voy a poner pesos y del otro lado van a aparecer guaraníes y en el medio pasaron PIX y todo funcionó bien y funcionó seguro. Pero va a ser como te decía ella, es un camino de aprendizaje, porque en la teoría está todo muy bien y en la práctica hasta que no te caíste no sabes si te vas a levantar o no. Y has visto muchas compañías que les ha pasado eso y las pocas que pudieron levantarse, como pudieron, empezaron a hacer las cosas de otra manera, entendiendo que el core tiene que ser la ciberseguridad. Pero no está sucediendo de otra manera. Esto es un learn startup. Salir rápido, ¿cómo estás? Funciona y después veo la seguridad cuando me ataquen. Sí, pero también ahí está el visibilizar circunstancias que se dan. Nosotros creo que hemos sido el único exchange que ha interpuesto querellas criminales contra Google en Brasil y en Chile por aceptar avisos de delincuentes que están clonando el sitio. Porque lo que dice la banca y lo que dice la fintech es, bueno, es que usted no vio el URL, entonces no me hago responsable. Nosotros decidimos ir un paso más allá y ver cómo estaban llegando ese sitio falso a los usuarios. Bueno, porque estaba con Google Ads, lo que es divertido porque a nosotros no nos dejan anunciar por ser empresa cripto, pero aparecían sitios falsos anunciando en Google, desde Google Brasil. Ya ganamos una medida prejudicial en Brasil. Google está obligado a bajar todos los sitios que no son el nuestro, que aparecen en el buscador. Pero paralelamente se presentó la querella en Chile contra quienes resulten responsables con casos que estaban cruzando en el fondo ambas jurisdicciones. Porque al final del día... ¿La misma respuesta de la justicia en los dos países, más o menos? Exactamente. Los dos países dijeron, bueno, por fin se está planteando que acá hay un tema. Sabemos que Google no es quien está subiendo los sitios, pero es quien está permitiendo que sean visibles. Claro. Entonces se tienen que hacer responsables, así como nosotros nos tenemos que hacer responsables del riesgo de ciberseguridad interno hacia la bóveda. Ellos se tienen que hacer responsables de no anunciar sitios fraudulentos. Porque cuando uno crea un riesgo en el mundo, se tiene que hacer cargo del riesgo que está creando. ¿Y no venís que venís muy atrás de todo lo que está disparándose en velocidad y vos con la parte legal como un paso atrás, ¿no? Venís... Depende, porque, a ver, yo acá tengo una bendición. Que uno de mis co-founders es especialista en el tema de IT. Y él está con el tema seguridad encima, con el tema de cómo se crea la arquitectura. Por lo tanto, ese es su foco de preocupación. Bien. El otro de mis co-founders es abogado, entonces está con prevención de lavado de activos, prevención de financiamiento de terrorismo. El tema de los riesgos es algo que lo tiene bastante dentro del radar. Entonces, yo me voy ya más a lo comercial, ya me convertí al enemigo. Entonces, comercial, producto, que esto hay que venderlo, hay que pagar la caja a fin de mes, o sea, estamos con otra preocupación. Pero todo lo vemos en 360. O sea, nosotros nos reunimos mínimo 2 veces a la semana a hacer directorio para revisar desde inversiones de $100 hasta apertura de un mercado nuevo, desde todos los puntos de vista. Esto es algo que tienen las fintech.
nosotros podemos tomar decisiones de manera dinámica en un espacio sin ego, en que cada uno trae lo mejor que tiene y lo pone en la mesa, para entre todos crear una organización que funcione. Qué bueno. Y desde ahí estamos invitando a aliados, actores, otras empresas fintech, otros bancos, para poder ir generando un ecosistema que comparte esos valores. Qué bueno. La verdad que suena prometedor, sinceramente. Ya no va más el tema de la empresa unipersonal. Creo que acá es interactuar en grupos y bueno. Es que la velocidad hoy no te permite otra cosa no hay y forma se de está relacionar. viniendo la computación cuántica que va a generar un problema Encima. gigantesco. Hoy sinceramente que no aparezcan las claves postcuánticas en infraestructura crítica llama mucho la atención y pone nervioso a más de uno. Estamos hablando desde compañías eléctricas hasta centrales nucleares o lo que es el manejo de información médica de las personas. Creo que es el bien más preciado que podemos tener todos, por encima de lo económico, ¿no? Yo creo que la información es vital en esta época. Pero bueno, contame cuáles son las oportunidades que vamos a ver en el próximo año. En el próximo año. Y dije año pensando en décadas, ¿no? Sí. Antes hablábamos de nueva era y ahora esto rapidito, pero bueno, sí, perdón con la interrupción. No te preocupes. Yo creo que vamos a pasar a experiencias de usuario en que es absolutamente agnóstica la tecnología atrás. O sea, tenemos que centrarnos en cuál es el problema a resolver y cómo lo hagamos, bueno, es algo que tendremos que verlo con los equipos de desarrollo. El poner de nuevo a la persona en el centro es algo que para el ecosistema fintech es un core, porque por algo existimos. O sea, nuestra razón de ser es llenar un espacio que los bancos no llenaron. Claro. Es hacernos cargo de problemas sociales Total. que la estructura existente decidió omitir. Uno no llega a fintech por querer hacerte millonario. La mayoría de los oldies que estamos en fintech decidimos cambiar del sistema tradicional, hacer la pérdida, ganar menos y dormir mejor en la noche. Es una revolución. Ya dormir es un milagro. Se puede, Eso nos mintieron. Después no dormimos más porque éramos los únicos adultos dentro del bote, entonces veíamos problemas que otros no veían. Pero sí, o sea, al final ese es el sueño del fintech, porque si no nos volvemos en entidades absolutamente irrelevantes. No podemos ser la redundancia de un banco. Bien. Ahora, en la etapa de crecimiento del mercado fintech, ¿cómo hacemos para legislar con legisladores que todavía no saben prender su computadora? Como en todo lo demás. Porque con todo respeto, habiendo trabajado 4 años en el Senado, puedo decir con conocimiento de causa que tampoco saben de deporte, tampoco saben de educación, tampoco. Entonces tendrán que ser los asesores los que los apoyen al final del día. Sí, naturalmente. Te hago una pregunta. Por eso tantos asesores. Claro. Claro, Ahora uno de entendí. cada, Claro. de Vi cada la área. luz. Por haber trabajado también ahí. ¿Entendés? Con Caramba. 72 asesores. Sí. para hacer No, ahí ya que- 72 no lo sé, pero se supone la idea del asesor era esa. Claro, está Bien. Bien. Sí, claro. Da la impresión de que te sentís una protagonista del cambio. ¿Qué es el cambio para vos? A ver, más que ser una protagonista, creo que cuando tú te involucras en cualquier cosa, si no das tu 110%, estás al debe. Si tenemos una experiencia que podemos aportar, si podemos cambiarle la vida a una persona, vale la pena lo que no dormimos. Qué bueno. Nosotros como compañía creemos en cambiarle la cara a América Latina. Si no lo logramos, a lo menos no vamos a cejar en intentarlo. ¿Y cómo te podemos acompañar desde los medios como para poder empujar esta nueva revolución que se está dando dentro de una gran revolución que es la inteligencia artificial, la computación cuántica, todo lo que venimos diciendo en cada uno de los programas y que está transformando la forma de vivir de las personas? Creo que es lo que están haciendo, formando comunidad. Nosotros tenemos que contactarnos con el ciudadano de a pie. Necesitamos entender cuáles son los dolores, dónde están los problemas. Necesitamos bajarnos
de la estratosfera y entender qué es lo que ocurre cuando una persona migra desde su país de origen y cuáles son los dolores que pasan, que es a lo que nosotros nos hemos concentrado en investigar los últimos 2 años. Todo lo que pasa, todas las humillaciones que pasa por no estar bancarizado. ¿Cómo lo podemos resolver desde casa a través de una fintech para que no pase por aquello? Sin duda. Las pymes, ¿por qué no pueden tener acceso a cuentas remuneradas en dólar? Bueno, lo haremos con Stables. Porque no es justo que solo la gran empresa tenga acceso a productos financieros de calidad. Cuando los que están cambiándole el día a día al país y al continente son los microemprendedores. Totalmente, los que generan trabajo, los que impactan, y no tienen el apoyo financiero que deberían tener, ni las herramientas. Por lo tanto, bienvenido, realmente. Me encanta el optimismo con cómo lo transmitís, cómo lo llevas, porque realmente es un modo también de interpretarlo, de aceptarlo, porque si vos ves cómo lo planteas como una alternativa, puede ser válido, pero del modo en que lo planteas, me parece que es un tema que tenemos que tomarlo, tenemos que captarlo y tenemos que asimilarlo para llevarlo adelante, ¿no? Desde el impacto social me encantó el ejemplo que pusiste, pero desde la pyme, desde todo el contexto pyme, partamos de una base de que toda Latinoamérica, en particular nosotros, tenemos hoy un mercado de informalidad. Sabemos claramente que más allá de lo bancarizado, que puede ser lo formal, tenemos un gran impacto de informalidad. Que hoy las PSP, bueno, todas estas herramientas nuevas que están llegando, nos están dando una alternativa, pero bueno, bienvenido a este momento, ¿no? Porque es muy grande ese mercado. Y es muy grande la necesidad. O sea, cuando nosotros le damos la posibilidad a un microemprendedor de ir generando una cuenta remunerada durante el mes, mientras está juntando los sueldos y los puede ejecutar 2 días antes, y en vez de simplemente haber ahorrado los sueldos y comerse la inflación, lo pudo hacer ahorrando la corrección monetaria y generando un pequeño interés, es una máquina más, es un bono, es una noche más que durmió porque le alcanzó para pagar los sueldos. O sea, es entender ese dolor. Creo que el armar comunidad es lo que nos hace la diferencia. Hoy esto es una herramienta ya instalada, ya está en el mercado. ¿Qué es? ¿Una aplicación? ¿Tenemos una aplicación? ¿Cómo está presentada? Eso se viene con una campaña bastante fuerte en el segundo semestre. Ahora. Vamos a irnos directo a los microemprendedores como uno de los focos principales para Bien. poder apoyarlos con estas cuentas remuneradas. Bueno, los vamos a recibir y estar atentos a... Y el retorno va a ser interesante. Qué bueno. Qué bueno. Sí, que eso es lo otro. O sea, que no se quede en los bolsillos nuestros, sino que llegue a donde marca diferencia. Qué bueno. Bueno, Es va a ser increíble. bien recibido y vamos a estar atentos. Te hago una pregunta que me deja una pequeña duda. ¿Cómo ha impactado en este mercado la inteligencia artificial? Que es un protagonista que está tomando juego y vuelo cada vez más y está siendo una aspiradora de dólares en todo el mundo, saliendo del modo de la producción y yendo directamente a algo que hoy, si bien vemos que funciona cada vez mejor y es cada vez más efectiva, también es una gran amenaza para la gente. Cuando hablamos de equidad, hablamos de crear un mundo más justo, que es lo que vos precisamente planteás, pero también estamos haciendo crecer herramientas que van a crear alta inequidad con una ética muy dudosa. Mira, a mí me preocupa el tema de los agentes en inversión en cripto. Me preocupa porque cualquiera puede crear un agente y no hacerse responsable de las inversiones de terceros que le creen por redes sociales. Esa es la principal preocupación que tengo hoy día. A ver, ¿podemos decirlo de nuevo? Decirlo no, mira. Así como con manzanitas. Bien. La creación de un bot Sí. que va tomando información del mercado y te va diciendo invierte en esto y invierte en esto otro. Sí. La verdad es que me genera hoy día, con el grado de información que hay y con el grado de programación que podemos tener, una preocupación muy grande, porque el que después plantea eso en redes sociales o cobra por ejecutar estas inversiones, muchas veces no cuenta con las certificaciones básicas para hacer ningún tipo de asesoría de inversión.
Entonces no se hacen responsables tampoco de la pérdida que le generen a un tercero, porque colocaron información en un agente de inteligencia artificial que tomó la información que había. Pero esa información no necesariamente es correcta, no necesariamente es precisa, porque toma todo lo que hay. Claro, O sea, claro. O sea que Yo, es parte de la corriente un poco de la hipnocracia, ¿no? Que, Sí. Un poco para ir redondeando ya el programa, que estamos llegando ya al final. Me gustaría que los dos hablen a sus respectivas cámaras y les den un consejo a las personas que están empezando a vivir este cambio. Quizás apuntando más a los que, como Roberto o yo, tenemos cansancio de material y hemos visto demasiadas cosas y esto nos pone en una situación entre susto y ganas de participar. Me encantaría algo sintético que puedan decir, hagan tal cosa. Me gustaría escucharlos a los dos. Vale. Si quieren probar, prueben con montos que no les duelan. No existe el hacerse millonario en 5 minutos en cripto. Las personas que lo están planteando por internet no viven en Bali, no viven en el sudeste asiático, por lo tanto, desconfiemos. O sea, al final del día, si es que yo tengo 100 para invertir y no me duele perder 5, aprender con esos 5. ¿En qué inversión? En la que me sienta cómodo. Si me siento cómodo con algo estable, busco una moneda dolarizada. Si es que me siento cómodo probando con tendencias de cripto royalty, probaré Bitcoin, probaré Ethereum, probaré otros protocolos. Pero no hacer nada que no me permita dormir en la noche, no hacer nada que pueda afectar mis finanzas familiares. ¿Y usted, señor? Ahí vamos. Lo importante y a veces un poquito lo difícil es poder trabajar con empresas cripto de confianza, y que hay muchísimas en el mercado. Informarse, leer, aprender con quién estamos trabajando, que no es fácil, hay muchísima oferta, muchísimas compañías que están haciendo esto, pero son muy pocas las que lo hacen de verdad. Y como decía Fernanda, invertir en cripto no es para todos, no es para mi mamá, no es para gente grande. Tienen que estar dispuestas a perder ese dinero y no tiene sentido a esta altura, creo, dedicarse a eso porque es muy complejo el proceso. Es preferible hacer otro tipo de cosas, acostumbrarse que las criptomonedas van a ser del día a día nuestros en los próximos meses, más con las leyes regulatorias que tenemos en Argentina y en la región, y que no le tengan miedo a eso, simplemente que aprendan, que permitan aprenderse y que no es difícil, simplemente va a depender también de nuestro lado, como veníamos conversando, que esto se haga cada vez más fácil, cada vez más sencillo. Pero denos un poquito de tiempo que llegamos. Bueno, Perfecto. en Buenísimo. nombre de la comunidad quiero agradecerles la presencia a ambos. Realmente nos vinieron a desasnar de un tema que es complejo y nos dieron mucho valor en el contenido que volcaron. Así que les agradezco mucho la presencia. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Gracias al equipo de producción, Gracias, Vicky, apareja eso, bien. Y nada, nos estamos viendo el próximo programa y pásenlo lindo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Un placer haberlos conocido. Gracias por la invitación.